Es Cristian Elvira Rodríguez Morales. Yo les voy a hablar sobre los derechos humanos. Para comenzar, vamos a definir qué son derechos humanos. Muchas de las personas no conocemos la definición o tenemos el concepto un poco revuelto. Pues los derechos humanos es un conjunto de prerrogativas establecidos en la Constitución política, en tratados internacionales y en leyes. Son sustentados en la dignidad humana. Es para que los seres humanos tengamos un mejor desarrollo en sociedad y para un buen fin para nosotros. Todas las personas, por el simple hecho de ser humanos, somos acreedores de estos derechos. Pero les voy a contar, esto es el concepto en la actualidad. ¿Cómo fue que llegó este concepto? Porque antes no había derechos humanos, las personas carecían de tenían muchas injusticias, no tenían derechos laborales, derecho a la vida, tenían muchos maltratos por parte de los reyes, de las jerarquías más grandes que ellos. Un ejemplo claro eran los esclavos. La primera persona que fue el precursor a que estos derechos se dieran un poquito a conocer, fue la primera persona que puso el granito de arena, fue Ciro el Grande. Este fue un rey de la antigua Persia, un rey persa que llegó a Babilonia a conquistar. Pues este rey llega a Babilonia, conquista, y al conquistar hace una serie de actos muy importantes para el pueblo. Fue la primera persona que supo ponerse del otro lado y no del lado del rey o de la persona que no poseía ningún tipo de privilegios. O sea, él fue el primero en decir: ¿saben qué? Los esclavos son libres todas las personas son libres de profesar la religión que quieran y deshacer un poco este ambiente racista que existía en ese entonces, o las jerarquías que estaban como que un poco ellos acá y la demás población aquí. Y pues cuando llega Ciro el Grande, hace estos primeros derechos humanos en la historia. Y pues fue tan importante ese cambio que se hace un cilindro que hoy en la actualidad se conoce el cilindro de Ciro. Este cilindro está traducido en 6 idiomas y se dice que fue el primer documento que habla sobre los derechos humanos. Pues este cilindro, como les había mencionado, es el primer documento que es llevado a un nivel o algún escrito en el cual un rey decide apoyar y ponerse del otro lado. Y pues después de esto llegan la Carta Magna, la petición de los derechos en 1628. Esta petición nace en Inglaterra y el rey estaba como que un poco indeciso y no sabía si aprobar o no aprobar esta ley, pero al final decide aprobarla. Después llega la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos se da después de la independencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos exigían igual sus derechos, los derechos humanos, que ellos creían que eran sus derechos naturales. Y después de esto llegan los franceses diciendo: yo igual quiero mis derechos humanos. La Declaración Francesa de los Derechos Humanos y Ciudadanos de 1789 se da tras la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como ya sabemos, se dio porque ningún ciudadano en Francia tenía ningún tipo de derecho. La monarquía estaba por encima de todo, la gente pasaba hambre, no poseía derechos laborales, eran maltratados, y el pueblo decide alzarse en contra porque quería su declaración de los derechos. Y en 1789 lo logran tras su Revolución Francesa. Después de esto, en 1800 llega Napoleón Bonaparte, que dijo: ¿saben qué? No me importa todos estos pasos anteriores, todos estos precursores, yo me declaro emperador. Y por poco lo logra. Pero en esto los países europeos se juntan y derrotan a Napoleón Bonaparte. Surge una nueva fe para que todas las personas gozáramos de los derechos humanos, pero se ve opacada después con la Primera Guerra Mundial y la Segunda. En esta guerra murieron miles de personas, millones de personas, murieron más de 90 millones de personas, y los judíos fueron asesinados la mitad de su población. Así es que nunca se había visto que
los derechos humanos estuvieran tan extintos o que estuvieran a punto de no llegar a existir. Después de la Segunda Guerra, varios países se juntan y deciden fundar la ONU en 1945. ¿Qué es la ONU? Es la Organización Nacional de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas. La ONU se encarga sobre proteger los derechos. La ONU agarra todos los conceptos que tenía la India, Grecia, Roma, que tenían todos ellos sobre qué eran los derechos humanos. Para ellos eran el derecho natural, ya que seguían ese tipo de leyes sin necesidad de que estuvieran establecidas en ningún lado. Ellos la seguían y pues ellos lo conocían como derecho natural. Cada persona tenía como que en ese entonces, cada país tenía su concepto de qué eran los derechos humanos y ellos lo llamaban como derecho natural. La ONU, en nombre de su cabeza, que es Eleanor dice, no, pues los derechos humanos van a ser estos 30, que es lo que son acordados por todos los países que estaban en ese entonces de acuerdo con la ONU. Y hace la Declaración de los Derechos Humanos. En esta se incluyen 30 derechos, que de estos derechos hay sus diferentes tipos de clasificaciones. Puede ser histórica o esta clasificación que les voy a dar, que nos las da Magdalena, la encargada de la publicidad de los derechos humanos en la República Mexicana, en la Procuraduría General de Justicia. Ella nos da estas clasificaciones. En la primera se dice que la primera generación son de libertades fundamentales, los derechos políticos y civiles. La primera generación nos dicen que es como los derechos fundamentales, la base. Estos derechos surgen tras la Revolución Francesa. Son como que la base para los que se vienen más adelante. En estos derechos viene como el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a libre tránsito en tu país, por ejemplo, sin necesidad de ningún pasaporte o algo así, el derecho a ser parte de la política de tu país, el derecho a pertenecer, a votar o a ser votado, los derechos civiles, que son como asociarte o la libertad de poder hacer una reunión pacífica mientras no alteres algún tipo de orden o con un fin perjudicando a la sociedad o algo así. De ahí salen los de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales. En esta segunda generación, los económicos nos dicen que todos tenemos derecho a recibir un salario justo, conforme a nuestras horas laborales y ese tipo de cosas, a la seguridad social, y los derechos igual culturales, que son que tú tienes derecho a visitar zonas arqueológicas, tienes derecho a practicar algún tipo de arte cultural que tú creas conveniente o que te guste. En estos igual entran que tú decides la educación de tu hijo o lo que vas a impartir para su educación o lo que tú les vas a enseñar, eres libre de hacerlo. Y las culturales, como ya lo había mencionado, que podría ser practicar alguna danza folclórica o algún tipo de cultura que a ti te agrade. Los de tercera generación. Los de tercera generación nacen de las necesidades de los pueblos y de la solidaridad. Estos como que llegan a perfeccionar estos dos. En esto se hace la paz, el desarrollo y el medio ambiente. En esto es como que tú tienes derecho a un medio ambiente en el cual te encuentres bien, que que el gobierno de alguna u otra manera proteja ese ambiente en el que tú estás. Por eso a veces las personas no pueden contaminar mucho y ese tipo de leyes que existen. El desarrollo, que tienes derecho a que tu país tenga un buen desarrollo, a que el gobierno se comprometa a tener un buen desarrollo o crecimiento en él. Y pues la paz, que pues tenemos que hacer lo más posible para tener una sociedad con paz, a que no se viole o violentemos los derechos de alguien más. Y pues estos son los derechos humanos, que vienen siendo como el derecho a vivir, el derecho a libre tránsito, como ya lo había mencionado, el derecho a la educación, que la educación debería de ser obligatoria, de primaria a secundaria, debería de ser obligatoria e impartida para todas las personas de manera general. Y pues estos son la clasificación de los derechos dada por Magdalena Aguilar
que nos dice que estas son las principales maneras de clasificar los derechos para que tengamos una idea. Y pues como ya lo había dicho, los derechos humanos son todos los derechos, los 30 derechos que establece la ONU. Todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tenemos esos derechos, son universales, son innatos y todos los poseemos, no importa la raza, nuestro color, nuestra etnia, no importa ningún tipo de cosas, debemos de conocerlos, respetarlos. El gobierno como tal, como nos dice la primera generación, tiene el derecho de garantizarlos, de protegerlos, de promoverlos para todos los seres humanos. Y pues este fue mi tema, espero esté bien.